sabemos que en nuestro país, en Argentina, el consumo de drogas es ilegal. También eso es como un arma de doble filo y habría que ver a qué le llamamos droga y a qué no, ¿no? Si lo legal, hay algunas cosas que son legales que capaz que también se le podría llamar así. Pero bueno, justamente vamos a hablar con el representante de una agrupación de la Asociación Civil Conectar, que lo que hicieron estos chicos de la Asociación Civil Conectar es testear en estas fiestas electrónicas que, hay que decirlo, aunque sea ilegal, algunas cosas sean ilegal, no quiere decir que no pasen, ¿no? Como sucede muchas veces, podemos ver pastillas de éxtasis, de un montón de sustancias de este tipo, pero para entender cómo funciona ese mundo y para entender cuál es digamos, qué es lo que llevan adelante, cuál es la acción que llevan adelante ellos en estas fiestas electrónicas, que esto es un poco inédito, porque a ver, partamos de la base que al ser ilegal en nuestro país no es algo que por ahí se haga, no hay un marco legal, pero para entender todo esto voy a saludar a David Roskin, ojalá lo haya dicho bien, él me va a corregir si no, representante de Asociación Civil Conectar. David, buenas tardes, Laura Kretschmann y todo el equipo de La Tarde de Sol te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes para vos y para toda la mesa, pronunciaste bien, así Bien. que quédate tranquila. Bueno, muchísimas gracias. Preguntarte primero, David, vamos por parte. Quiero saber a qué se dedica la asociación civil para que quede claro. ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo? ¿Se llaman Conectar? ¿Cuál es el trabajo que llevan adelante? Bueno, mira, nosotros somos una asociación civil que tiene poco más de un año, hace más o menos un año con un acto que hicimos en un auditorio ahí donde nos hicieron 2 paneles con distintas temáticas, fue que nos lanzamos a la vía pública, la fundamos gente que viene más que nada del ambiente de la militancia y el activismo canábico, que es quizás la sustancia que abrió las puertas a que se hable de drogas y que se coloquen las drogas en la agenda, pero fuimos un poquito más allá y somos una asociación civil que lo que intenta es promover el paradigma de la reducción de daños a través del acompañamiento, el asesoramiento y la información, principalmente brindar información a usuarios y usuarias de drogas legales e ilegales, porque recordemos que también hay sustancias legales que generan graves daños en la sociedad, como pueden ser el tabaco o el alcohol. Bueno, eso es clave, claro, es clave lo que estás mencionando un poco, porque por ahí cuando decimos la palabra droga, enseguida lo vinculamos con lo ilegal, sin embargo hay algunas que también son drogas, digamos, pero son legales. Por supuesto, además, una cosa que hay que tener en cuenta, que lo decías un poco en la introducción, de esa realidad que no podemos negar y que no podemos dejar de ver, hay que tener en cuenta que la civilización humana en sí misma convive con diferentes tipos de sustancias desde el principio de los tiempos, digamos. Claro, acá estoy viendo, nosotros estamos viendo también en pantalla, estamos saliendo a través de YouTube, estamos repasando sus redes sociales. Veo, por ejemplo, una imagen que dice salir del closet psicoactivo. ¿Cómo me definirías eso, básicamente? Bueno, mira, ese es uno de los últimos posteos, si no el último que subimos ahí en las redes sociales, a nuestro Instagram, que es @asociación conectar, y habla un poco de adoptar o tomar prestada, por decir de alguna manera, esa terminología que se hizo muy conocida a través del movimiento LGBTIQ+, digamos, de los movimientos de la diversidad, pero aplicado más que nada al uso de sustancias. Y básicamente salir del closet psicoactivo es que vos puedas generar un entorno de comodidad en el cual puedas hablar libremente de cuáles son tus consumos sin ser estigmatizado por las personas que te rodean, tu grupo de amistades, tu familia o la gente que trabaja con vos. Eso es salir del closet psicoactivo como idea generalizada. Para eso existen un montón de recaudos a tomar que tienen que ver con una cuestión más lingüística, de qué terminología usar, o de cómo hacer para sentirte lo más cómodo, lo más contenido, cómo poder seleccionar el ambiente en el cual uno lo va a desarrollar, justamente porque producto del paradigma prohibicionista, históricamente los usuarios y usuarias de drogas han sido perseguidos, estigmatizados y prejuzgados por el resto de la sociedad. La verdad que hay tanto para preguntarte, para empezar a desglosar y a entender esto, pero lo primero que se me viene a la cabeza, un poco también con estos artículos que leía respecto al trabajo que ustedes vienen haciendo, se me viene un poco el recuerdo de un folleto, ¿no?, que el año pasado tomó relevancia, que por lo general se repudió, ¿no?, porque era un folleto que explicaba, era del municipio de Morón, si no me equivoco, recomendaba cómo... si vas a consumir, cómo hacerlo para que te afecte lo menos posible. Digo, lo relaciono con esto que mencionás de la reducción de daños. Por ejemplo, decía, no sé, si vas a consumir cocaína, anda de a poco, palabras más, palabras menos, ¿no?, para ver cómo reacciona tu cuerpo. Esto fue repudiado masivamente y explicarte qué postura tienen ustedes al respecto.
Bueno, mira, este antecedente que vos estás citando se hizo muy conocido, tomó bastante relevancia mediática, creo que también se hizo con esa intención, y lo llevó a cabo el municipio de Morón en colaboración con ARDA, que es la Asociación de Reducción de Daños Argentina, que es hoy en día una de las asociaciones civiles que promueve desde hace más tiempo este tipo de paradigma, el de la reducción de daños. Nosotros el dispositivo que es motivo de esta nota lo hicimos en conjunto con ellos porque ellos vinieron hasta Santa Fe a capacitarnos, ya que nos transmiten los conocimientos que promueve un promotor de reducción de daños. Ser promotor de reducción de daños básicamente es tener la sabiduría y el conocimiento adecuado para promover este tipo de paradigma, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de este folleto que se difundió. Ahora lo importante es preguntarnos cuál fue la tragedia que desencadenó que se haga esta movida, que es el consumo de cocaína adulterada que provocó una diversidad de muertes en Puerta 8, no sé si te acordás. Sí, por supuesto que sí. Entonces, lo importante es reconocer que la cocaína que dejó esas víctimas no era cocaína pura, sino que era cocaína adulterada con una sustancia que en ese momento se identificó como metalfentanilo, que lo que hace es simular ser cocaína, pero que en dosis inadecuadas puede llegar a ser mortal, que fue lo que sucedió con estas personas que la consumieron y perdieron su vida. Entonces, un poco el concepto de ir de a poco quiere decir que si vos podés empezar consumiendo muy a poquito, podés identificar reacciones que son adversas y que no son normales, si vos supieses que la sustancia cocaína produce tales o cuales efectos porque tuviese esa información en tus manos. ¿Me seguís más o menos? Exactamente, sí. Sí, sabés lo que consumís por más que sea malo, porque a ver, creo que lo que estás diciendo, David, es, bueno, nosotros estamos combatiendo algo que es ilegal, pero sabemos que se consume igual. Por supuesto, por lo menos combatir la desinformación. Claro, combatir la desinformación. O sea, no podemos de un día para otro combatir que no se consuma más drogas, porque de un día para otro no se puede, pero por lo menos le brindamos información al que no lo quiere aceptar o no lo quiere dejar, para que por lo menos... O no puede, porque estamos hablando de adicciones también, A ver, hay distintos tipos de consumos. Hay muchísimas personas que en la sociedad elegimos conscientemente hacer uso de una multiplicidad de sustancias, pero lo hacemos de una manera adulta y responsable. ¿Por qué? Básicamente porque en esa información que tenemos a nuestro poder, sabes qué sustancia es, qué efectos tiene principalmente, cuáles pueden ser los efectos adversos y algo muy importante, cuáles son los peligros de las combinaciones. El accionar combinatorio es muy común en el ser humano. Vos fíjate que si vos lo hablás en un entorno de amigos, hay muy pocas personas que consuman una sola droga. Como mínimo, hay personas que toman alcohol y fuman tabaco, por ejemplo. O, por ejemplo, toman alcohol y toman cafeína, o mateína si toman mucho mate. Entonces, si vos te fijás en una ronda de amigos, yo me la juego, de que va a haber un elevado índice, no voy a decir todos para no generalizar, pero digamos casi todos, que consumen sustancias de modo combinatorio, sustancias que pueden llegar a ser legales como que pueden llegar a ser ilegales. Entonces, advertir a la gente de los peligros que puede conllevar mezclar, por ejemplo, cocaína con una pastilla de Viagra, es muy importante porque muchos de los chicos, de los jóvenes y también adultos, llevan adelante esas maniobras combinatorias sin ningún tipo de conciencia de las consecuencias que puede llegar a generar. Creo, David, que acá lo importante es entender que el hecho de que algunas sean ilegales en nuestro país no quiere decir que no esté pasando, y precisamente la reducción de daños, por lo que entiendo y nos estás explicando, busca eso, ¿no? Que esa realidad que se da, en todo caso, se dé desde el lado de la información y desde saber qué es lo que se consume. Y sobre todo dejar en evidencia que el prohibicionismo fue un rotundo fracaso, porque el prohibicionismo en teoría es el paradigma que venía a solucionar el problema del flagelo y de la guerra contra las drogas. Entonces, si nos fijamos que hace más de 50 años que nos regimos por el paradigma prohibicionista, van a observar que el narcotráfico aumentó, que la violencia en las calles aumentó, que las muertes por consumo de drogas adulteradas aumentó, y que los consumos problemáticos, que ni siquiera llegan a ser adicciones, yo digo consumos problemáticos, que es diferente al término más estigmatizante de adicción, no son tratados debidamente. ¿Por qué? Porque las políticas que lleva adelante el Estado son políticas de seguridad pública que apuntan a la persecución y el encarcelamiento del consumidor, en vez de ser políticas de salud pública que abordan un consumo problemático con una solución desde el lado de la salud mental. David, ¿me contás, para meternos un poco en el campo de lo que hacen, de lo que fue noticia y para lo que te convocamos más que nada en esta nota interesantísima que estás explicando de una manera muy, muy clara, qué es básicamente lo que hicieron? Esto fue hace un par de fines de semana atrás, si no me equivoco. Fueron a una fiesta electrónica, 2, si no me equivoco también, a hacer estos testeos. ¿En qué consistió? Mira, lo que nosotros llevamos adelante se llama dispositivo de reducción de daños en ambiente de nocturnidad aplicado a fiestas electrónicas. ¿Qué quiere decir?
vos instalás una especie de stand donde apuntás principalmente a intervenir entre el público que asiste a la fiesta de dos maneras: mejorando su experiencia, o sea, brindando un servicio en el cual es que esté orientado al bienestar. Por ejemplo, nosotros tenemos frutas, golosinas para consumir algo de azúcar, colitas para el pelo, cuestiones vinculadas a la salud auditiva, pues también hay tapones para los oídos, hay protectores diarios, preservativos, que ya son más cuestiones de higiene y de salud sexual, y por otro lado, ofreces folletería informativa donde podés conversar con la gente y explicarle un poco qué es la reducción de daños, cuáles son los peligros que puede conllevar consumir alguna de las sustancias que se manejan en ese tipo de ambientes, y que ellos entiendan un poco más qué es eso que muchas veces se hace de una manera totalmente irracional y costumbrista, como es vamos al fin de semana a la fiestita y llevamos nuestras drogas, que generalmente son varias, son, como diría hoy, como dije un poquito antes, cuestiones asociadas a mecanismos combinatorios. Pero a esto se le sumó, en este caso, algo histórico que por primera vez se hizo en Santa Fe, que es la posibilidad de realizar testeos de sustancias a través de un reactivo colorimétrico. Bien. Lo que tiene que pasar es esto: la persona se acerca, nos cuenta qué tipo de sustancia trajo al evento, y nosotros tenemos reactivos para identificar la presencia o ausencia de MDMA, que es la sustancia más conocida que se consume a través del cristal o del éxtasis. Entonces, se lleva adelante un pequeño raspado de la sustancia, o se toma una muestra muy pequeña, obviamente tomando todo tipo de recaudos de higiene, el uso de guantes, de un bisturí y demás, y se le tira una pequeña gota de un reactivo que enseguida entra en ebullición y se forma una especie de gotita que tiene un color. Ese color, si la presencia de MDMA es tal, va a tener un color negro con algunas notas grisáceas, pero si no lo es, va a empezar a tomar, cuando empieza esa ebullición de la que te estoy comentando, otro tipo de colores, y vos tenés al costado una paleta como de pintor que te va indicando sustancias adulterantes, como por ejemplo pueden ser la ketamina o la metadona. Entonces vos le podés decir a la persona: mirá, tu patilla es MD, no sé en qué porcentaje, pero al menos te puedo decir que lo es, o mira, tu patilla tiene MD, pero también está cortada con tal o cual cosa. Claro, entonces saben realmente lo que están consumiendo. ¿Con qué te encontraste, David? ¿Con qué se encontraron respecto a inquietudes, ¿no? de las personas que, por ejemplo, asistieron a estos eventos? Mira, la gente tiene dos reacciones que la verdad que son muy hermosas y muy reconfortantes. Tiene avidez de conocimiento, podríamos llamarlo curiosidad por saber lo que hacemos, y una vez que lo entienden, por interesarse por la información que brindamos, y después mucho agradecimiento. Se brinda mucha contención en estos espacios. Nos dimos cuenta que es muy necesario, ya lo sabíamos, pero terminamos de comprobar lo necesario que es que estos dispositivos verdaderamente existan. Ni que hablar que la posibilidad de testear te empodera como consumidor, porque en definitiva sos vos el dueño de tu propio destino y el que decide si consumir o no lo que estás teniendo en la mano, ¿no es cierto? Sí. David, preguntarte también, ¿la idea es continuar con estos dispositivos, digamos, de testeo en ciertos lugares? Mira, nuestra idea, por lo menos lo que se empezó a hablar de a poco con la productora, es generar un compromiso de acá a fin de año, de que en las fiestas que celebre la productora, poder desarrollar el dispositivo. No está confirmado al 100%, pero sí está muy avanzado. Bien. Te pregunto en la cuestión legal, digo, ¿ustedes tienen un respaldo para hacer esto? Porque no debe ser fácil, me imagino, tomar la iniciativa de llevar adelante este tipo de acciones, trabajando básicamente con un elemento que hoy por hoy en nuestro país no es legal. No tenemos ninguno. Se están exponiendo. Es algo que absolutamente se hace por activismo y militancia propiamente dicha, por la mera intención de querer cambiar las cosas, porque vemos que ocurre algo en la realidad que nosotros queremos revertir como sociedad y como generación. ¿Han tenido tal vez algún problema, digamos, de tipo judicial, legal, por llevar adelante esta práctica? Por el momento no, pero en caso de que suceda, tenemos la capacidad de conocimiento para afrontar cualquier tipo de proceso legal que se pueda llegar a generar. De hecho, yo mismo soy abogado y me encargo de la parte legal de la asociación civil. Bien, la verdad que es pionero realmente lo que están haciendo, porque es algo que por ahí uno lo asocia a otros países en donde las drogas, o hay más drogas legalizadas, digamos, pero me decís que esto en Santa Fe es la primera vez que se hace. En Ciudad de Santa Fe había habido otros dispositivos de reducción de daños en fiestas electrónicas sin testeo de sustancias una o dos veces en otro momento de parte de otras asociaciones civiles. Hay otras asociaciones civiles a lo largo y ancho del país que de a poco vamos pujando porque esta realidad cambie
poder poner en evidencia el rotundo fracaso del paradigma prohibicionista, de la guerra contra las drogas, de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, y de que se ponga más el foco en la ley de salud mental, que es una ley que ya tiene 10 años y que sigue sin tener presupuesto destinado seriamente para poder desarrollar dispositivos como este, que también son responsabilidad del Estado. No tenemos que, ¿por qué nosotros como simples ciudadanos de a pie tener que llevar adelante esta actividad? David, para que les sirva también como material informativo para los que nos están escuchando del otro lado, obviamente sabemos y decimos, y durante toda esta charla, que lo que se consume en esas fiestas electrónicas y en otros lugares también es ilegal, pero ¿qué de información le puede servir a alguien que incluso puede llegar a salvar una vida si se encuentra con una persona en esos casos donde justamente haya consumido estos estupefacientes y esté pasando por un momento complicado y por X situación, ya sea porque hay mucha gente o porque no puede encontrar ayuda, no se puede acercar a uno de los puestos de ustedes o algunos puestos de salud que seguramente hay en esta fiesta? Digo, por ejemplo, no sé, consumir azúcar, mucha agua, tratar de despejar la zona. ¿Qué le puede servir de información para tratar de alivianar esa situación? Lo importante antes de llegar a cómo vas a solucionar el estar en esta situación adversa es un mecanismo preventivo anterior para evitar llegar hasta ahí, que es alimentarte bien el día de la fiesta, hidratarte bien, tratar de estar medianamente en forma físicamente, tratar de siempre tener algún caramelo o algo de azúcar cerca, siempre estar acompañado, tratar, como decía el folleto de la Municipalidad de Morón, de ir consumiendo de a poco para, como se dice vulgarmente, ir viendo cómo te pega, y si habiendo tomado todos estos recaudos, aún así te sucedió, que voy a abrir un paréntesis, no te va a suceder si tomas estos recaudos, pero suponiendo que los tomaste y aún así te sucedió, siempre es importante estar acompañado y hacer espacio enseguida para poder llegar cerca de los efectores de salud. Pero el público que asiste a estas fiestas es un público muy solidario que lo sabe a esto, y aunque ustedes, no sé si lo saben o no, lo crean o no, uno ve como cuando se suceden algunas de estas situaciones, siempre hay gente alrededor, chicos y chicas, que reaccionan rápidamente. Lamentablemente hay cuestiones que a veces uno no llega a tiempo de evitar, porque siempre vas a tener un margen de error, como en todo, ¿no es cierto? Pero quiero que se tenga en cuenta esto: cuando suceden estas cuestiones desgraciadas y lamentables, como son pérdidas de vidas, probablemente hace una combinación no diagramada y drogas adulteradas de por medio, ambas cosas, que son las dos cosas más peligrosas, digamos. Y que por ahí se propicia, lógicamente, con la ilegalidad también, ¿no? Como mencionabas, que el incremento del narcotráfico y todas esas cuestiones que trajo el hecho de que algunas drogas sean ilegales. ¿Crees que la próxima discusión a nivel social y a nivel legal, en algún punto también que se tiene que dar, está relacionado con esto, con las drogas? Sí, pero si nosotros queremos realmente ser una nación, ser un país que ilegalice todas las sustancias, se tiene que hacer todo un plan que es muy similar a la ESI. Nosotros tenemos que aprender a ser usuarios y consumidores de sustancias legales e ilegales desde inclusive el colegio secundario. Tenés que cumplir la mayoría de edad ya con una información básica de índole preventiva. Entonces vos ya no tenés contacto hasta los 18 años con ninguna sustancia peligrosa, legal o ilegal, y una vez que cumplís la mayoría de edad y que sos responsable, ya tenés la información básica incorporada para poder decidir por vos mismo. Ese tendría que ser el primer paso. No podemos legalizar de un momento para otro, sino que la idea es llevar adelante por una política regulacionista, digamos. Sabes que salvando las distancias, ¿no? Esto que estás un poco mencionando me recuerda cuando salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate vos, salvando las distancias, ¿no? Que un poco el lema era ese, ¿no? Aborto legal para no morir, pero bueno, acompañado de ESI, acompañado de conocimiento en educación sexual, que es un poco lo que mencionás, y acompañado también del acceso a los métodos anticonceptivos como debiera, ¿no? Y de no negar una problemática que por más que en su momento fue ilegal, sí estaba sucediendo. Preguntarte también ya casi por último, David, estaba mirando también las redes sociales, justo hoy subieron un cuestionario que me impactó a mí en algún punto, porque decía en una historia, ¿cuál crees que es la sustancia psicoactiva que más daños causa en el mundo? Las opciones eran MDMA, éxtasis, cannabis o alcohol. La verdad que probablemente cualquiera de nosotros hubiera optado por MDMA o cannabis, ¿no? Y sin embargo es el alcohol. ¿Me querés explicar esto también? Mirá, vos ten en cuenta que el alcohol y el tabaco son las dos
drogas o sustancias más aceptadas culturalmente a lo largo y ancho del mundo, salvo algunas comunidades musulmanas que son bastante abstemias, o los religiosos ortodoxos. Sí. El resto del mundo consume alcohol y es una sustancia que entra en contacto con el ser humano desde muy temprana edad. O sea, vos podés, lamentablemente en nuestro país, podés ver un chico de 13 o 14 años en la calle consumiendo alcohol. Entonces, el índice de muertes, el índice de mortalidad que hay por adicción al alcohol, que es una adicción encima muy difícil de revertir, es muy fuerte, muy arraigada, es altísima. Y con el tabaco lo mismo, las dos sustancias dejan una extremidad de cantidad de víctimas anualmente. Lo único positivo que se puede rescatar es que al menos la información circula más libremente por ser sustancias legales. O sea, vos te compras una cerveza y vos te fijás en la etiqueta y dice cómo fue fabricada, dónde fue fabricada, cuáles son sus ingredientes y sobre todo qué graduación alcohólica tiene. Entonces vos vas a saber cuántas tenés que tomarte para emborracharte. Bien, preguntarte ya, bueno, en realidad más que una pregunta, pedirte una reflexión, ¿no? Respecto a todo esto que estuvimos hablando, pedirte una reflexión para cerrar esta nota, y qué es lo que le dirías también a los oyentes que nos están escuchando, que por ahí es la primera vez que escuchan de este tipo de acciones, que por ahí no están tan de acuerdo, ¿no? Que sí están de acuerdo con lo punitivista, que es lo que actualmente tenemos. ¿Qué reflexión te deja todo esto? Mira, te voy a decir dos cosas. La primera, que si alguna persona se vio identificada durante esta conversación que tuvimos con ustedes y considera que quiere saber más, que se quiere informar o que incluso padece un consumo problemático de cualquier sustancia legal o ilegal, puede acercarse a través de nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros para conocer un poco más sobre esto y buscar respuestas y buscar información. Y lo segundo que te voy a decir, y más importante para mí, es que tengamos en cuenta que hay un triángulo conformado por el movimiento feminista, el movimiento ecológico ambientalista y la reducción de daños, que tienen que ser la base de nuestra generación. Entonces, si nosotros nos encargamos de involucrarnos en alguno de esos vértices desde algún punto de vista de lo que viene a ser nuestra vida diaria, a través de militancia, de activismo, o al menos promoviendo este conocimiento a través de las redes sociales, no estamos optando por mejorar nuestra calidad de vida, que es lo más importante. Vivir nuestra vida de la manera más sana y justa posible, dure lo que dure. David, agradecerte enormemente por esta comunicación y el compromiso de volver a charlar en cualquier momento. ¿Te parece bien? Me encantaría asumir ese compromiso y les agradezco muchísimo el espacio. Muchísimas gracias a vos. Que tengas buenas tardes. Igualmente, saludos a todos. Bueno, dialogábamos con David Roskin, abogado, especialista también en cannabis y en cáñamo, y representante de esta asociación civil Conectar. Polémico, podemos decir. Yo creo que es un poco el debate que se viene, el tema de las drogas.